Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Filosófica de Santa Clara. Aquí se aprende a vivir. Esta conferencia, el aborto, se va a desarrollar en un aproximado de 1 hora. Quiere decir 45 minutos de exposición y 15 minutos para las preguntas. Quiero empezar con una pregunta que es trascendental para el ser humano. ¿Para qué venimos a este mundo? ¿O por qué vivimos en este mundo? Es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho y hemos tenido la respuesta, o muchos de nosotros hemos escuchado y no hemos encontrado la respuesta, o como en algunos, nos hemos quedado callados en el silencio por no saber para qué venimos a este mundo. Yo no creo que ningún ser humano en su sano juicio pueda decir que ha venido a este mundo para matar, para asesinar, para robar, para delinquir, para cometer abortos. Yo no creo que ningún ser humano haya venido a este mundo para perjudicarse a sí mismo o perjudicar a los demás. Yo no creo. Pero sin embargo, hay muerte, hay violaciones, hay robo, hay corrupción, hay delincuencia, es decir, hay mucha violencia en el ser humano, en este mundo en el que vivimos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo los seres humanos para tener tanta maldad, tanta barbarie, tanta bestialidad, como cometer esos delitos, o como cometer el aborto que se hace por millones en el mundo? Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Para entender estas preguntas, estos cuestionamientos que son trascendentales, importantes para el ser humano, tenemos que partir de que el ser humano es una dualidad, es un espíritu, es un alma, es un ser esencial desde el vientre de la madre. Entonces, como alma, como espíritu, venimos a este mundo para progresar intelectualmente y moralmente. Necesitamos ganar experiencia, ganar conocimiento, pasar pruebas, expiaciones. Venimos a este mundo con misiones, con compromisos para seguir en la evolución. A eso venimos. Entonces, nos está faltando algo a los seres humanos. Si bien es cierto que hemos progresado enormemente en el aspecto intelectual, lo que nos falta es el progreso moral. El progreso moral que nos lleva a ser mejores seres humanos, donde no nos perjudiquemos a nosotros mismos ni perjudiquemos a los demás. ¿Y cuál es ese conocimiento? ¿Es un conocimiento que pertenece al expositor? No. ¿Que pertenece a la academia? Tampoco. Es un conocimiento que pertenece a la humanidad, es decir, a todos los seres que poblamos este mundo nos pertenece ese conocimiento. Es el conocimiento moral o es la educación moral que falta para mejorar en esos aspectos negativos del ser humano. Y entonces, lo que podemos analizar es que ¿dónde está ese conocimiento? Podemos mencionar algunos personajes que reencarnaron en este mundo y nos trajeron ese conocimiento, el conocimiento moral. Siddhartha Gautama, el Buda, hace 600 años antes de Cristo, decía:
No se debe matar a ningún ser inofensivo, ni siquiera a un gusano o una hormiga. ¿Qué nos quería decir Siddhartha Gautama, el Buda, con este mensaje? Tener el respeto absoluto a la vida. Y ese ser que está en el vientre de la madre o de la mujer es un ser vivo desde el momento de la concepción, desde el momento que un espermatozoide fertiliza el óvulo, ya hay vida. Entonces, cuando uno trunca, cuando uno limita ese proceso, estamos perjudicando a ese ser que viene para progresar intelectualmente y moralmente. Entonces, deberíamos tener un respeto absoluto a ese ser inofensivo, como decía Buda. 400 años atrás, 400 años antes de Cristo, también un filósofo griego, Sócrates, nos decía: el enemigo de uno es uno mismo. Y es cierto, nosotros cuando actuamos mal, cuando pensamos mal, en el fondo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, nos estamos perjudicando, porque en la vida no hay borrón y cuenta nueva. Si bien es cierto de que nosotros no podemos ser castigados o no nos alcanza la ley del hombre, la ley humana, pero de la que no nos podemos eludir o de lo que no nos podemos escapar es de la ley natural, la ley divina. En cualquier etapa de nuestra existencia, ese pensamiento o esa acción equivocada que hemos generado nos va a alcanzar la ley de causa y efecto. Lo que hemos sembrado, lo cosecharemos. Si no es en esta existencia, lo haremos en el mundo espiritual o cuando volvamos con otro cuerpo físico en otras existencias. Entonces, Sócrates tenía razón. Nosotros, al actuar mal, al cometer aborto, nos estamos causando un grave problema a nosotros mismos, porque eso tiene una consecuencia del cual vamos a tener que asumirlo, nos guste o no. Jesús, o Cristo, hace más de 2000 años atrás, nos decía con una de sus máximas: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos quería decir Jesús con esta frase? El prójimo es el ser que está alrededor de nosotros, y el ser que está en el vientre de la madre es un ser individual, es un prójimo, no es parte del hombre ni de la mujer, es un ser al que hay que respetarla absolutamente su vida. Por lo tanto, no tendríamos que cometer un aborto. Por el contrario, tendríamos que darle o amarlo como a nosotros nos gustaría que nos amen. Entonces Jesús en esta frase, en esta máxima, nos hace reflexionar que nosotros tenemos que aprender a amar como nos gustaría que nos amen. De la misma forma, hace más de 160 años llega un conocimiento filosófico, la doctrina espírita, codificado por un científico y gran pedagogo francés, Hipólito de Niza-Ribail, más conocido como Allan Kardec. Y en el libro de los espíritus, en la pregunta 344, se hace mención a la unión del alma con el cuerpo físico. Y la unión se da en los precisos momentos de la concepción, es decir, en el momento que el espermatozoide fertiliza al óvulo. En ese momento se da la concepción, en esos precisos instantes se une o hay un espíritu asignado para ese cuerpo. Por lo tanto, desde ese momento ya existe vida. En el mismo libro, en la pregunta 358, dice o menciona o hace mención sobre el aborto provocado, y donde considera de que el que comete el aborto
está violando una ley natural, una ley divina. Por lo tanto, aquel que comete o aquel que provoca un aborto está cometiendo un crimen. Y así podemos enumerar muchos seres, muchas personas, espíritus que encarnaron en este mundo para traernos un conocimiento. Y gracias a ello, el ser humano va progresando y cada vez es un poquito más feliz. Pero aún nos falta. Entonces, lo que falta en la humanidad es aplicar esas enseñanzas de estos grandes maestros, aplicarlos, estudiarlos y profundizarlos para poder aplicar en nuestra vida diaria y evitar todas estas atrocidades que comete el ser humano. Antes de continuar, yo quiero hacer una aclaración. Nosotros, como institución, como academia, no buscamos juzgar, criticar y menos condenar a las personas que están involucradas en un aborto. Eso no es nuestra intención, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es contribuir con el conocimiento moral para que las personas la puedan sopesar o analizar, dejando sus preconceptos y ver quién es el que tiene más razón o quién es el que tiene más lógica con respecto a sus pensamientos y actos. Yo no creo que las personas en su sano juicio o en su claridad de su conocimiento, en su cabalidad, puedan venir a decir de que somos libres de hacer lo que querramos con un ser que está en camino. ¿Qué hubiera pasado si la madre de Siddhartha Gautama, el Buda, hubiera decidido abortarlo? Como pretexto, hubiera dicho de que tengo que disfrutar mi reinado, tengo que disfrutar de mi palacio y tener un hijo va a ser un estorbo en mi vida, entonces mejor lo aborto. ¿Qué hubiera pasado si sus padres de Siddhartha Gautama hubieran optado por esa situación? Lo mismo Sócrates. ¿Qué hubiera pasado si su madre, que por cierto era partera, ayudaba al alumbramiento de nuevos seres, hubiera dicho, si yo me embarazo o tengo un hijo, me va a limitar a mis actividades personales, por lo tanto mejor aborto este hijo, hubiera dicho? ¿Qué hubiera pasado con María, con el respeto que las personas católicas tienen o algunas creencias tienen un concepto de María? Pero ¿qué hubiera pasado si María hubiera dicho, bueno, estoy sola, no hay quien me ayude, ¿qué voy a hacer? Mejor aborto a este hijo. ¿Qué hubiera sucedido? ¿O qué hubiera pasado si los padres de Allan Kardec hubieran dicho, no, tener un hijo va a ser un estorbo en mi carrera profesional, en mis quehaceres personales y no me va a ayudar a progresar, entonces lo abortemos? ¿Qué hubiera pasado? Los grandes perdedores hubiéramos sido nosotros, la humanidad entera, porque estaríamos en situaciones más terribles aún de lo que estamos. Estaríamos en etapa de barbarismo por falta de conocimiento moral, por falta de educación moral que estos seres nos trajeron en algún momento de su existencia. Entonces, yo sé que una madre que está gestando o que se embaraza, quizás no diga, pero yo no voy a engendrar o no voy a tener un hijo con esa iluminación de Buda, con lo sabio que era Sócrates, o con el conocimiento moral de Jesús, o con las enseñanzas que codificó Allan Kardec. Pero sin embargo, todos los seres que venimos a este mundo, venimos a progresar, a aportar en principio a nosotros mismos, a nuestra familia, a la comunidad y por ende al ser humano entero, es decir, a la humanidad entera. Entonces,
no interesa en las condiciones que llegue un ser humano, se le tendría que respetar, porque esos seres vienen para tener oportunidades de seguir progresando en ese camino de evolución, en ese camino del progreso que es perfecto. Entonces, lo que tenemos que analizar es que no hay excusa, no hay motivo para eliminar o abortar a un ser que está en proceso o está en camino. Dicho esto, vayamos comprendiendo lo que es el aborto. El aborto se entiende como concepto de que es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo. Dicho de otra manera, es la muerte del no nacido en cualquier momento del embarazo. Como dice el concepto, hay abortos voluntarios e involuntarios. Los abortos provocados o voluntarios son donde las personas o el hombre ha tenido que intervenir directa o indirectamente. Y en estos actos todos los seres estamos involucrados. Aún no cometamos un aborto. Porque si bien es cierto, hay personas que no cometen el aborto, pero ¿qué están haciendo para ayudar a comprender a esas personas? Entonces, hay toda una cadena que involucra a todos los seres que poblamos el planeta, este tema del aborto provocado, que está en cuestionamiento. Lo otro, que es el aborto espontáneo o involuntario, pues no se tendría que discutir, porque es un tema donde el hombre no interviene o no interviene en lo absoluto. Entonces no es un tema del ser humano, es una cuestión natural. ¿Habrá una causa por qué? Seguramente, pero el hombre no interviene en estos casos. Entonces, si vamos analizando de que el aborto se da de esa manera, pues tenemos que entender que en el mundo se practican abortos por millones, legalmente o ilegalmente. Y lo curioso es, según los estudios, las estadísticas de expertos que hacen, en los países donde se ha despenalizado, es decir, donde se permite el aborto, se ha incrementado enormemente la cantidad de abortos. Entonces, quiere decir de que despenalizar no soluciona el problema, y es más, la realidad muestra de que aumenta la cantidad de abortos. Entonces, el tema no es despenalizar, sino hay un tema de fondo que deberíamos tomar en conciencia, que es incluir en todas las instancias de la educación moral, la educación espiritual que falta al ser humano. Y eso es lo que nos va a llevar a ser mejores seres humanos. Ahora, para seguir entendiendo cuáles son las causas, qué causas motivan a cometer un aborto, dentro de las distintas situaciones que se mencionan, una de las causas se dice que es porque las personas económicamente no están dispuestos a asumir la responsabilidad de ser padres. Es decir, si una pareja tiene un hijo que está en camino o está en el vientre de la madre, pues como no tengo dinero, no hay forma de cómo alimentarlo, no voy a poder ser responsable, entonces tengo que abortarlo. Pero yo no creo que sea eso, porque la realidad, los ejemplos que hay en el mundo de personas que a pesar de sus carencias económicas, de sus carencias materiales, han podido sacar adelante a esos seres, a pesar de las situaciones complicadas de economía o de cuestiones materiales. Entonces, la vida nos está demostrando que eso no es así. Entonces, no es una causa, no es motivo. Hay otros, dicen,
Una de las causas por qué toman esa decisión de abortar a un hijo es porque no van a poder concluir su educación, no van a poder terminar su carrera profesional. Entonces al hijo lo ven como un estorbo que no me va a ayudar a seguir creciendo profesionalmente. Pero también, ¿cuántas personas, teniendo sus propios hijos, han seguido estudiando, se han hecho profesionales, han conseguido sus carreras y han mejorado en el aspecto económico, han salido adelante, pero no lo han puesto como pretexto de que es el estorbo, un hijo? Todo por el contrario, ese hijo ha sido un motor, ha sido una motivación tan grande para que esas madres o esos padres digan: yo por mi hijo soy capaz de mejorar en todo aspecto, y se han puesto como una motivación tan grande y que se esfuerzan, y su motivo, su forma de vivir está en función a ese ser. Entonces dicen: yo quiero lo mejor para mi hijo, y se ponen esfuerzos, metas, trabajos, y salen adelante y superan todas esas situaciones. Entonces también podemos decir de que no hay excusa, no es el motivo por lo que uno debe cometer el aborto. Hay otras situaciones donde dicen de que cuando hay una relación mala entre la pareja, pues es un motivo para eliminar o cometer un aborto. Entonces tampoco. Lo que pasa es que, si bien es cierto que hay un problema, puede haber una mala relación en la pareja, pero no creo que tenga que ser excusa o motivo para quitar o truncar la oportunidad de ese ser que viene a este mundo también para progresar, para mejorar. Entonces no creo que sea motivo. Y hay otros dicen: como no estaba en mi plan traer hijos, no he planificado, entonces como no estaba en mi plan, pues tengo que cometer el aborto. Lo mismo. Nosotros, ¿quiénes somos? ¿Qué derecho tenemos de quitar la oportunidad a ese ser que viene a este mundo? Nosotros, los padres, solamente somos un medio. Ese ser que está en el vientre, que para muchos, que es una célula, es un coágulo, es un embrión, es un feto, en esencia es un ser, es un espíritu, es un alma, que es totalmente distinto a la madre y al padre. Es una individualidad que merece respeto absoluto. Entonces tendríamos que ver por ese lado. Si yo no planifiqué, es mi responsabilidad asumir esa responsabilidad. No tengo por qué así tan fácilmente cometer actos que no están sujetos o no están en función a la ley natural, a la ley divina. También hay otros que dicen que se debería cometer el aborto porque ha habido un abuso sexual, una violación, un incesto. Pero analicemos este tema. ¿Qué ocurre cuando hay un violador? El violador está cometiendo un delito, está cometiendo un abuso que es repugnable, que es una actitud monstruosa. Y entonces la madre que decide abortar porque es una violación, pero ¿quién es la madre para decidir por ese ser que está en su vientre? Al cometer un aborto también está cometiendo un delito, está cometiendo un daño, un perjuicio a un ser. Entonces quiere decir de que no se debe justificar porque es una violación, debe ser abortado. Lo que se debe hacer con esa madre, la familia, la sociedad, el Estado, ayudarlos, acompañarlos para que se recupere esa madre de ese agravio, de ese daño por el violador, que también debe ser sancionado por las leyes humanas. Acompañarlo para que supere esa situación de trauma, de sufrimiento, y cuando nazca su hijo es más seguro, esa madre va a estar orgulloso de ese ser que pudo haberlo eliminado. Y esos casos hay muchos.
Hay madres que han sido violadas y sus hijos, a pesar de eso, los han tenido, y esos hijos son el sostén, son el mejor apoyo que tienen hoy en día. Entonces, ¿por qué tendríamos que hacer ello? No hay justificación. Hay otros que dicen, si el hijo que tengo en mi vientre, o el hijo que espero, tiene malformaciones físicas, es decir, viene con síndrome de Down, o tiene con deficiencias físicas, o con carencias físicas, entonces, por lo tanto, tendría que cometer un aborto. Tampoco, porque en el fondo no es el cuerpo, es un espíritu, es un alma, es un ser que es perfecto. Lo único que viene es con un cuerpo en desventaja. Y para un ejemplo, para un análisis sencillo, para darnos cuenta, y me voy a atrever a mencionar a un personaje en el mundo que es un motivador, que es un conferencista internacional, tiene libros escritos, es padre de familia, de 4 hijos. Y este ser no tiene brazos, no tiene pies. Ustedes lo habrán escuchado, lo habrán visto. Nick Vujicic, el australiano, nos está demostrando de que el ser humano se equivoca en esas situaciones y que porque viene un ser con deformación física o con carencias físicas o con malformaciones, pues tendríamos que abortarlo. No. Miren, un ejemplo para darnos cuenta. Sin brazos, sin pies, todo lo que hace y todo lo que contribuye a la humanidad, este ser. Y tiene familia. A veces es asombroso. Lo que pasa es que el ser humano ve hasta donde su conocimiento pueda ver. Pero comprender la filosofía, comprender el conocimiento moral, comprender el conocimiento espiritual, nos lleva a entender muchas más cosas. Porque como alma, como espíritu, como ser, somos una gran potencia de la naturaleza. Aún con esas deficiencias físicas, podemos salir adelante, podemos conseguir cosas en el mundo, incluso mejores que aquellos que vienen con cuerpo entero. Entonces, ¿por qué tendríamos que eliminar si viene un ser con esas malformaciones físicas? Y así de esos hay muchos en el mundo, hombres y mujeres. Entonces yo no creo que haya motivo o excusa para tomar como eliminar o abortar a un ser por el hecho de que vienen con esas malformaciones físicas. Entonces, lo que podemos analizar, si esas son las causas, ¿cuáles son las verdaderas causas? Ustedes se han puesto a pensar, ¿cuál es la verdadera causa? Si esas no son las causas verdaderas, ¿cuáles son las verdaderas causas? Las verdaderas causas están en la parte esencial, en el alma, en el espíritu del ser humano. Está en sus imperfecciones morales. Vamos a mencionar algunos de ellos. Está, por ejemplo, en el egoísmo. El egoísmo es el querer poco o nada con respecto a los demás. Es decir, no me importa o me importa poco mi prójimo. Y cuando uno comete un aborto, con mis actos estoy diciendo de que ese ser que viene a progresar intelectualmente, moralmente, a pasar pruebas, a pasar expiaciones o a cumplir con sus misiones que ha venido como alma, como espíritu, le estoy quitando la oportunidad, le estoy quitando que siga evolucionando, porque venimos a este mundo a aprender, a progresar, a ser cada vez más felices.
Entonces le estamos perjudicando. Y ahí se muestra el egoísmo tan grande que está en el ser humano. Otra de las causas verdaderas del aborto en exceso es el orgullo en exceso. Es un sentimiento que está en todos nosotros los seres humanos, el orgullo en exceso. Por una cuestión de orgullo en exceso, muchas veces nosotros abusamos el poder que tenemos, abusamos a los que tienen menos poder, los humillamos, destruimos la vida de los demás por una cuestión de orgullo. Entonces, el orgullo en exceso, pues, es una de las causas que también está en el ser humano, y son las causas que crea perturbaciones, crea problemas en la vida de los seres. Y otra de las causas reales, verdaderas, es el sensualismo. El sensualismo es el disfrute a través de los sentidos. Entonces, nosotros nos excedemos en esos disfrutes físicos movidos por ese sensualismo en exceso y por lo tanto, irresponsablemente traemos seres. Y como no queremos asumir las responsabilidades, pues cometemos el aborto. Entonces, ahí está la verdadera causa. Y cuando nosotros aprendamos a poner un freno, un límite, un equilibrio en ese sentimiento de sensualismo, seguramente vamos a ser más responsables, vamos a aprender a prever, buscar lo mejor para la armonía de la familia y de nosotros mismos. Y otro de las verdaderas causas es el sentimiento de exceso, el sentimiento de interés personal en exceso. El sentimiento de interés en exceso. Muchas veces las personas cometen aborto o son grandes defensores o promotores del aborto porque detrás de eso hay intereses económicos, de dinero, intereses materiales, porque lo único que quiero son beneficios para mí a costa de truncar las oportunidades de nuevos seres. Y así podemos mencionar muchas causas, porque está la avaricia, está la envidia, hay sentimientos que son naturales, que están en el ser humano, pero están en exceso. Son las imperfecciones que motivan a la humanidad a cometer actos equivocados. Entonces, lo que debemos aprender es a trabajar por disminuir esos excesos, a ponerlos en su justa medida. Y esas son las verdaderas causas, son las plagas que perjudican y hacen tanto daño a la humanidad. Y eso está en nosotros mismos. ¿Y qué tenemos que hacer para ello? En principio, cada uno tendríamos que aprender a trabajar y ponerlo en su justa medida, y la humanidad entera tendría que abocarse para ello y amoldar esos caracteres equivocados o imperfecciones que están en nosotros. Podemos ir mejorándolo. Por lo tanto, evitaremos esos abortos que se cometen en el mundo entero. Entonces, también tendríamos que hablar de las consecuencias, si esas son las causas. ¿Qué consecuencias lleva a cometer un aborto? Hay consecuencias físicas y hay consecuencias espirituales o psicológicas. Las consecuencias físicas podemos enumerar, son, por ejemplo, hemorragias, infecciones, esterilidad en la mujer, embarazos ectópicos, incluso la muerte. Esas son algunas consecuencias físicas, son los riesgos que corre una mujer al someterse a un aborto. Y en lo espiritual y en lo psicológico también hay consecuencias. Una persona que comete aborto tiene resentimientos muy fuertes, tiene sentimientos de culpa,
tiene llanto, sufrimiento, entra en estados depresivos, estados de miedo, insomnio, pesadillas. Es decir, las consecuencias psicológicas o espirituales son muy complicadas para el ser o para la persona que comete el aborto. Y entonces vean las situaciones, no es nada grato, no es nada agradable el post-aborto, tanto en lo físico y en lo psicológico o espiritual. Entonces, esas son las consecuencias. Pero algunos se preguntarán o dirán, ¿pero qué pasa si yo ya cometí el aborto? Ya me equivoqué. Nosotros tenemos que aprender de que si ya cometimos un error, sea lo que fuera, o si ya cometimos un aborto, tenemos que aprender a hacer todo el bien posible con nosotros mismos y con los demás. Es decir, orientarnos hacia el camino del bien. Con nosotros mismos, en principio, porque si yo no tengo un bien para mí mismo, yo no puedo dar a los demás. Entonces, cuando uno ya está en esas condiciones, uno busca hacer todo el bien posible a los demás. ¿Y cómo es hacer el bien? Incluso uno puede ir, acercarse a esas personas que están sufriendo por alguna situación en la vida, de poder ir a acompañarlos, de consolarlos, de llevarles un conocimiento, de llevarles una esperanza. Y si por ahí tengo un ingreso económico, una ayuda material, se lo pueda dar también, uno lo puede hacer. Es decir, es aprender a practicar la caridad, caridad material y caridad moral. Y cuando uno hace ese trabajo, va a ir compensando el daño que hemos ocasionado. Uno puede ir a lugares donde hay niños abandonados, donde hay ancianos abandonados, donde hay personas que necesitan siquiera una palabra o un acompañamiento. Entonces están los orfanatos, los hospitales, o si uno realmente se encamina en buscar ayudar a las personas, hay muchas formas. Y la academia es una. A través de la academia nosotros buscamos brindar un conocimiento para que la persona pueda aplicarlo sobre sí mismo y pueda salir adelante. Entonces, uno tiene que aprender a hacer el bien por el bien mismo, hacer todo el bien posible. Y por lo tanto, ese sufrimiento, esa trauma que me he generado por haber cometido un aborto, poco a poco se va a ir compensando con todo el bien que estoy haciendo a los demás. Y eso, por ejemplo, si ustedes investigan, hay personas que han abortado, han provocado aborto, y es más, han estado promoviendo abortos en el mundo entero, se han dado cuenta, se han arrepentido y han empezado a hacer todo lo contrario de lo que hacían. Ahora se sienten seres más felices y se lamentan de haber estado en esa situación, pero hay oportunidades siempre, todos los días, para ir cambiando esa situación. Y vayamos a otro aspecto que es importante, porque acá no es hablar solamente de todas las situaciones, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Qué deberíamos hacer los seres humanos? Los seres humanos, lo que debemos hacer es, como ya se dijo, incluir la educación moral en la humanidad entera. Pero esa educación moral tiene que empezar por el vientre. A ese niño que está en el vientre de la madre ya se le tiene que enseñar, ya se le tiene que educar con la educación
educación moral. Debe estar incluido la enseñanza, la educación moral en la educación inicial, en la primaria, la secundaria, la preuniversitaria, la universitaria, la maestría, el doctorado. Es decir, debe estar incluido en todas las instancias y debería ser obligado. Debería ser obligatorio, debería ser una política de los estados, de los gobiernos. Entonces, el ser humano va a progresar, porque eso es lo que le falta a nuestra educación. Pero, ¿qué tipo de educación tendría que ser? No la educación ética y moral que se enseña en los libros o en esas instituciones de enseñanza, sino sobre todo la educación que amolda el carácter de los seres, para que aprendan a ser cada vez menos egoístas, menos orgullosos, menos sensualistas, que aprendan a amar al prójimo como a uno mismo, que comprendan de que cuando piensan mal, cuando actúan mal, están obrando en contra de sí mismo, porque después la vida le va a devolver lo que él ha sembrado. Entonces, si hay en esa situación, en ese tipo de ambientes, hay alguien que comete un error o una persona está en una situación difícil, se embaraza, ¿qué tendría que hacer la sociedad? ¿Qué tendría que hacer la familia? ¿Criticarlo? ¿Juzgarlo? No, por el contrario, el ser humano tendría que ir a acudirlo, acompañarlo, asistirlo hasta que supere esa situación y no se frustre por ese embarazo que tiene. Todo por el contrario, ese ser que viene a ayudar a la madre, le va a traer conocimiento, le va a traer experiencia, le va a traer progreso, pero los seres humanos muchas veces no lo vemos de esa manera. Entonces, esa sería la propuesta, que no está incluido de esa manera en nuestra educación. Y no estoy hablando de la educación solamente de nuestro país, la educación en el mundo. Por eso, todos los problemas que nos acontecen en la vida de nuestro planeta. Entonces, eso es importante. Bien, ya estoy en tiempo, entonces paso para las preguntas, las consultas que ustedes quieran hacer. Silvia. Habló usted del bien. ¿Podría explicarnos con más detalles qué es el bien? ¿Cómo puede uno inclinarse al bien? El bien es todo aquello que se ajusta a las leyes naturales, a las leyes divinas. Es decir, hay leyes físicas y hay leyes espirituales, hay leyes morales. Las leyes físicas rigen a la materia y las leyes espirituales rigen al espíritu. Y cuando nosotros nos apartamos de esa ley, sufrimos las consecuencias. No respetar la ley nos hace sufrir, nos lleva a consecuencias negativas. Entonces, el bien es encaminarse a esas leyes naturales, que son perfectas. No es como la ley del hombre, que es imperfecta. Por eso cada cierto tiempo las leyes tienen que ir cambiando, porque no son perfectas. En cambio, las leyes naturales, las leyes divinas, son perfectas. ¿Sí? ¿Qué quería preguntar? Sí. Lo que sucede en las parejas jóvenes, tienen proyectos, por ejemplo, de terminar sus estudios, algún proyecto de construcción de su casa, entonces planifican la creación de hijos y para ello utilizan los anticonceptivos. Entonces ahí, ¿cómo lo ve? O sea, ¿está en contra de la ley divina esta planificación y el uso de anticonceptivos? Bien, la planificación debe existir para vivir de una manera ordenada y disciplinada. Pero en el tema de los anticonceptivos, ya eso lo dicen los propios médicos, los que conocen el tema,
muchos de esos anticonceptivos no previenen la concepción, no evitan el embarazo. Lo que hacen es evitar la anidación, es decir, se da la fertilización y luego ese ser viene a ubicarse en otra parte del cuerpo de la madre para formarse, para crecer, y esa anidación es lo que impiden los anticonceptivos. Normalmente, es lo que dicen los estudios, las investigaciones, que no evita el embarazo. Entonces, quiere decir de que la mayoría de los anticonceptivos, o por lo que dicen los propios médicos, se comete un aborto, son abortivos. Entonces, lo que uno tiene que buscar es lo natural. Yo recuerdo un expositor argentino, decía, que es el presidente de la Academia Filosófica de La Plata, de Argentina, del cual nosotros venimos como institución, decía, para evitar usar los anticonceptivos, lo único que hay que saber es saber sumar y restar, porque hay periodos donde la mujer es infértil. Entonces, esos tiempos, esos espacios, uno debería tener una relación sexual, por lo tanto la mujer no se embaraza. Pero por ese exceso de sensualismo que hay en nosotros, muchas veces no tenemos control, no tenemos freno, porque nadie nos enseñó a limitar nuestros impulsos sexuales. No nos enseñan eso, que deberían habernos enseñado. Entonces evitaríamos ese tipo de situaciones. Y a pesar de eso, no somos perfectos los seres humanos. A pesar de todas las prevenciones que hago, como a veces en el argot popular decimos, se me escapa. ¿Qué hacemos? Bueno, aprender a asumir la responsabilidad y aprender a ganar experiencia de esas situaciones para seguir buscando siempre lo natural, que es lo mejor en el ser humano. Bien, ¿alguna otra pregunta? En realidad, en el tema del aborto, como decía, ¿no? Creo que a veces la persona no es consciente y probablemente cree que se está deshaciendo de un tumor o algo que en posterior uno lo ve que es una carga o es una responsabilidad o es un dolor. Pero si uno lo viera realmente en el fondo, pues es tu hijo, no sea la forma como haya sido concebido, en realidad es, nos guste o no, es tu hijo, de quien uno se está deshaciendo, de ese ser, es tu hijo. Y viéndolo fríamente, viéndolo serenamente, bueno, es un ser que uno viendo. Claro, lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, dentro de la ignorancia, del desconocimiento, o dentro de la educación que nos han dado, no comprendemos muchas cosas. Y muchas veces el tener un hijo lo consideramos como una situación de lo peor, como dices tú, a veces lo consideramos, es cualquier cosa, menos un ser. Pero como dices, es nuestro hijo. Y es más, ese hijo no viene a perturbarnos la vida, es nosotros lo que interpretamos de esa manera, por nuestro egoísmo, por nuestro sensualismo, por nuestro exceso de interés. Nosotros somos los que interpretamos de esa manera, pero en el fondo ese hijo viene a traernos progreso, viene a traernos enseñanza, y eso nosotros lo podemos comprobar. Yo como padre lo compruebo que eso es así, no es una desgracia, como muchos dicen, ay, qué mal se ha embarazado. No, tener hijo, embarazarse no es malo, sino es aprender a ordenarse, aprender a manejar nuestros excesos para no crearnos perturbaciones, pero a pesar de ello no puede caber, no debe caber en la mente del ser humano de cometer un aborto, porque estamos perjudicando a un ser que viene, así como nosotros hemos venido, a progresar intelectualmente, progresar moralmente,
y viene a ayudar a esta humanidad para que sea cada vez mejor. Para eso venimos, porque el Creador no nos ha creado para perjudicarnos unos a los otros, no, nos ha creado para ayudar a que este universo sea cada vez más armonioso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? En su exposición se ha mencionado que la educación moral es muy importante en los niveles inicial, secundario, inclusive hasta la universidad. No se da. Y lo que sucede en las familias, y mayormente en aquellas disfuncionales, o sea, hay problemas de parejas o de padres de familia, una chica se enamora de un joven, sale embarazada y el chico no se responsabiliza. Y la chica es inducida hacia el aborto por la desesperación. Entonces, en ese caso, ¿qué recomienda para poder superar esta situación? Porque venir, o sea, un hijo joven, sin trabajo quizás, no ha combinado sus estudios, está muy enamorada y ha recibido una decepción total. Entonces ahí la desesperación y más en la pareja quizás le induce a que lo aborte. Entonces, ¿qué medidas o qué recomendaciones se puede tomar en cuenta? Lo que pasa, y otra vez yo reitero ahí, es la falta de educación moral. Si a esa chica se le hubiera educado desde el vientre de su madre con la educación moral paralelo a la educación intelectual, seguramente tendría otra forma de pensar y otra forma de resolver esos problemas. En apariencia son problemas, porque nosotros lo que no nos han enseñado es que cuando nos ocurren situaciones que no nos agradan en la vida, creemos que es lo peor, pero sin embargo, uno cuando tiene situaciones complicadas en la vida, debemos aprender de que es oportunidad para aprender, oportunidad para progresar, no para seguir perjudicándonos ni perjudicar a los demás. Entonces, aún en esas situaciones, por lo que fuera, la persona debe perseverar y valorar más la vida, sin importar que si su pareja le acompaña o no. Pero si esa persona recurre en principio a sus propias fuerzas, va a buscar y busca información, busca ayuda, lo va a conseguir, va a salir adelante. Pero a veces uno se siente solo, no hay quien te asista, no hay quien te ayuda, pero nos olvidamos de que nosotros venimos de un creador, nos olvidamos de que existe nuestra guía espiritual. El ser humano no está abandonado, por más miserable que seamos, por más malvado que seamos, el creador no nos abandona, siempre nos asiste. Nosotros tenemos que acercarnos, elevarnos con el pensamiento que nos ayude y nos va a llegar la inspiración. Y además debemos aprender a escuchar o a estar en comunicación siempre, continuo, con nuestro guía espiritual, o lo que otros llaman el mentor, o el guía espiritual, o el ángel de la guarda. A veces creemos que estamos solos. No, tenemos asistencia. Y en esas situaciones, en apariencia difíciles, pues recurramos a eso. Y si nosotros queremos, a pesar de las circunstancias, sí que podemos salir, porque los seres humanos somos capaces de todo, porque en esencia, como alma, como espíritu, somos una gran potencia de la naturaleza. En conclusión, ¿hay o no hay alguna justificación, digamos, una causa justificada para el aborto? No, pues. Y No, aún estando en que la madre, en esos casos en los que se indica que a veces está en riesgo la vida de la madre, sí, o de la es que cuando hay ese riesgo de la vida de la madre, lo que uno tiene que buscar es asistir por igual a los dos. No, bueno, no importa el ser que está todavía con un cuerpo pequeño que está en formación, pero vale más la vida del otro, no. Yo creo que no podemos hacer esa diferencia. Se tendría que hacer todo el esfuerzo posible de asistirla a los dos en la misma medida, ¿sí? Entonces ese debería ser el objetivo. Por una cuestión de tiempo, yo quiero terminar con una reflexión. El hecho de que uno sea padre, uno ve también de otra manera estas situaciones. Si bien es cierto,
el ser humano todavía somos imperfectos y podemos cometer errores en la vida, como cometer un aborto u otras situaciones, pero lo que vamos comprendiendo con el conocimiento es que el ser humano, a medida que va mejorando, a medida que se vaya enfrascando en progresar intelectualmente y moralmente, va cambiando su situación. Es decir, lo que muchas veces las personas asumían o aceptaban el aborto, hay muchas personas ahora ya no piensan lo mismo, porque han evolucionado intelectualmente y moralmente. Entonces, lo que quiero decirles es que nosotros podemos seguir mejorando, podemos cambiar de ideas, porque vamos comprendiendo otras situaciones que quizás no comprendíamos antes. Entonces, si las personas han cometido ya un aborto o cualquier situación desagradable en la vida, no. Siempre hay oportunidades de seguir mejorando todos los días. El Creador siempre nos da posibilidades de seguir adelante, a pesar de las circunstancias. Entonces, eso debe ser un mensaje que debemos asumir. Y por otro lado, ya en el orden personal, yo soy padre de una nena y yo lo que puedo decir de mi experiencia como padre, mi hija no puedo considerarlo que es un estorbo, todo lo contrario, mi hija ha venido a este mundo a ayudarme a ser mejor ser humano, porque yo he aprendido a ser más tolerante, tener más paciencia, tener más indulgencia, a querer a los niños, a ponerme en su lugar de esos niños, sean los míos o sean extraños. Entonces, lo que yo voy comprendiendo es que mi hija, yo puedo decir ahora, es una de mis mejores maestras que tengo a mi lado, porque gracias a ella yo puedo aprender muchas cosas y sigo aprendiendo y me seguirá enseñando. Entonces, no optemos por los abortos, todo por el contrario, apostemos por la vida, apostemos por la protección del ser indefenso, que no hay quien lo defienda, como son los seres que están en el vientre de una madre. Muchas gracias.